Fíjense que casi siempre hablo del tema y le digo dirigiendo la iglesia de Dios. Y es que el trabajo del pastor literal y sigue siendo de hoy algo importante es el del cuidar por el rebaño del Señor Jesucristo. Un rebaño que no es nuestro, un rebaño que es del Señor. Y no hay forma de que nosotros cuidemos de ese rebaño sin tocar este tema tan importante. Algo que nosotros tenemos siempre que recordar. Los pastores tenemos que ser guardianes de la palabra. Cuando estudiamos el tema del pastorado como oficio, tenemos que ver las cualificaciones, los requisitos que debe de tener una persona para ser un pastor. En una de las conferencias que trabajamos con los ancianos hace unos años, las conferencias anuales, me tocaba hablar acerca del tema del crecimiento, de la expansión de la iglesia local. Y decíamos que uno de los grandes problemas que hemos estado cosechando hoy de nuestro pasado es el crecimiento no bíblico anormal que en nuestras asambleas se experimentó durante un periodo que nos ha traído hoy consecuencias muy difíciles. Por ejemplo, un hermano agarraba y decía, ¿por qué no hacemos un culto en mi casa? Entonces decíamos, sí, ¿dónde? En su marquesina. Y esa pareja de esposos ponía su marquesina. Celebrábamos un culto, los vecinos comenzaron a ir y de repente ya teníamos un grupo importante. Entonces decíamos, bueno, pero ahí tiene que ir una iglesia. Muy buena idea. Vamos a expandirnos si tenían condiciones de una iglesia. Pero cuando esa iglesia nacía, el anciano de esa iglesia, ¿sabe quién era? El que prestó la casa. Entonces, ese hermano que prestó la casa, que quizá era un hermano muy amoroso, pero no era un hermano con conocimiento, no era un hermano con cualificación, pero él prestó la casa. Entonces, como prestó la casa, terminaba siendo el anciano de la iglesia. Otra forma, esa iglesia era de él, mi hermano. Mire, literalmente, hermano, era de él. Literalmente era de él. En segundo lugar, otra forma equivocada era, teníamos un hermano muy cariñoso, muy bueno, y ese hermano, decíamos, ya el hermano tiene 20 años en la iglesia, 15, hay que buscarlo, donde ponerlo. Entonces agarrábamos y lo nombrábamos primero diácono. Bien, aunque el hermano nunca trabajaba ni servía, pero era diácono, por lo menos repartía los símbolos, era diácono. Entonces, ese hermano diácono hacía una función puesta así, y de repente, cuando había que ampliar el cuerpo de ancianos, ese hermano que ni siquiera había funcionado bien como diácono, que lo único que hacía era repartir los símbolos, de repente ese hermano era promovido a anciano. Eran hermanos sin conocimiento, eran hermanos sin formación, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas formas pasan cuenta. Es como cuando usted coge a un niño en su casa y no lo corrige, y llega ese niño y le falta el respeto la primera vez, y llega ese niño y hace lo que quiere, chiquitico, cuando sea grande, ¿usted sabe lo que va a pasar? Que usted no va a tener control. Entonces, tuvimos que cosechar esa situación hasta que damos gracias a Dios con los hermanos de hoy. Hay hermanos de hoy de mucho tiempo en el evangelio, pero que ya el Señor le ha dado todo tipo de apertura. Y la nueva generación que sube, hemos entendido que cuando vemos las cualificaciones, tanto de Tito como de Timoteo, para alguien ser reconocido en el oficio de anciano, nos encontramos con que hay aspectos que no pueden pasar por alto. Uno de esos aspectos tiene que ser con apto para enseñar. No quiere decir que sea, y lo vamos a aclarar ahorita, muchas veces ni siquiera que use púlpito, pero tiene que tener el conocimiento adecuado
para ser un defensor de la palabra. ¿Por qué? Porque los pastores o ancianos son guardianes de la palabra. Y dentro de las funciones de un pastor en sentido general está esta: gobernar con la palabra de Dios. Hebreos 13:7 dice, enseña, recuerden a aquellos que tienen el gobierno con ustedes, quienes les han hablado la palabra de Dios. Manda a recordar precisamente a aquellos hablando con este tema de los que dirigen. Gobernar con la palabra es esto. Gobernar con la palabra es algo fundamental en la vida pastoral. Es el contacto directo y diario con la palabra. De hecho, una de las cualidades necesarias para este oficio es apto para enseñar. No significa que use púlpito, pero sí que sea un estudiante responsable de la palabra para defenderla la fe y para ayudar al hermano en confusión. Mire, estas son funciones fundamentales del que quiere pastorado. Tiene que amar la palabra. Amar la palabra significa tener un contacto serio con la palabra. A mí me gusta usar la expresión seria con la palabra porque estamos en un tiempo de mucha confusión. Allá hemos hablado mucho de este tema en la iglesia nuestra. Yo le digo a los hermanos, hay dos formas de usted trabajar en relación con la palabra. Está la forma light y está la forma seria. Bueno, la forma light es simple. Usted se va a comprar un librito de devocional y usted va a leer una meditación bien, está buena. Todos los días esa meditación, usted la va a leer, le va a dar un pensamiento y usted se entretiene con esto, que no está mal, está bien para comenzar la mañana. Ahora, un contacto serio con la palabra es sentarte con tu Biblia, estudiar tu Biblia, escudriñar en tu Biblia, tener accesorios que te ayuden a interpretar esa Biblia, crecer en esto, tener una lectura, adicionar a esa Biblia, que es lo que va a formar. El pastor tiene que trabajar en esto. Y esto es algo necesario, porque luego, cuando le toca ejercer sobre el pastorado real, que ya vimos lo que era el cuidado de las ovejas, que ya vimos lo que era discriminación de lo que conviene o no para el bienestar de las ovejas, no puede hacerlo. No sabe lo que es malo ni lo que es bueno. No sabe lo que es confusión y lo que es bendición para la iglesia o para el hermano. Quiero aclarar este tema de que no necesariamente tiene que ser un maestro de púlpito. Tenemos iglesias que enseñan que para tú ser pastor tiene que ser una persona que predique desde púlpito. Tenemos iglesias que dicen más. Hay iglesias que dicen que el pastor es el único que debe predicar desde el púlpito. Nosotros entendemos bíblicamente con mucha claridad que no es así. Eso choca con los principios bíblicos. Hay un don de enseñanza. Ese don de enseñanza lo reparte el Espíritu Santo de manera libérrima a quien Él quiere, como Él quiere. Una cosa es tener el don de enseñanza y una cosa es ejercer el oficio del pastorado. Ahora bien, aunque el pastor muchas veces no tenga ese don de enseñanza desde el púlpito, sí tiene que ser una persona preparada, capacitada y apta para enseñar y apta para aclarar cualquier duda a cualquier miembro de la iglesia local. En 1 Timoteo 3:2 se usa una sola palabra que puede ser traducida como apto para enseñar o enseñable. Es interesante esto. La palabra en el original, esta palabra apto para enseñar, también da la idea del concepto de enseñable. Los ancianos no solo tienen que ser aptos para enseñar, sino también enseñable. Esto quiere decir la apertura a aprender. Esto quiere decir que yo no me puedo creer que yo tengo la verdad absoluta, ni que yo soy el único que puedo enseñar. Cuando yo me siento en el púlpito abajo en mi iglesia, que no estoy enseñando, yo estoy atento, yo estoy buscando lo que Dios manda decir con el predicador que está allí.
Hay personas que no son enseñables. Hay personas que solamente creen que ellos pueden enseñar. Cuando hay un hermano aquí, es el primer irreverente abajo, el que no presta atención, porque no tiene que aprenderle a nadie. Bueno, el pastor tiene que ser enseñable también. Nosotros aprendemos hasta de otro en nuestra vida diaria, y lo saben los pastores. A veces hay hermanas, y voy a usar hermanas para que lo veamos en todos los grupos que se nos acercan y nos dicen: hermano, yo creo que en esta situación esto no se manejó bien, o esto debió de manejarse así, y tenemos que estar abiertos para oír y para ser enseñados también. En realidad, estos conceptos no se excluyen mutuamente, ya que nadie puede ser apto para enseñar si no es enseñable, es decir, dispuesto a aprender. Así que lo que Pablo nos dice en Tito es que los pastores deben de ser devotos a la verdad de la palabra. Devotos a la verdad de la palabra. Esto quiere decir que tienen que poder exhortar, poder convencer, alentar, persuadir con la palabra. Esto es lo que quiere decir un estudiante responsable de la palabra que pueda defender la fe y ayudar al hermano en confusión. Decíamos en la participación anterior lo siguiente, que si alguno apetece obispado o pastorado, buena cosa desea. Pero vamos a comenzar por allí. Una de las cosas, si usted apetece, es prepararse, ser un estudiante serio de la palabra que tenga el conocimiento. La mayor tragedia que puede pasarle a una iglesia cristiana hoy y en todos los tiempos es tener pastores que no tengan conocimiento bíblico. Lo voy a repetir. La peor tragedia que le pueda pasar a una iglesia es tener pastores que no tienen disciplina bíblica. Estas son cosas que hay que hacerlo. Si usted no tiene tiempo para tener disciplina bíblica y para crecer con esto, yo le recomiendo en el amor del Señor y con un abrazo, cuando le digan, venga, usted diga, no, yo no puedo. Pero esto necesita un contacto real y serio con la palabra. Cuando estudiamos la última carta escrita por el apóstol Pablo, en lo que fue su verdadera despedida, ya que aunque él pensaba en Mileto que se acababa su ministerio, cuando Pablo se despida en Mileto, él decía, se me acabó su ministerio, se me acabó mi ministerio. Reúne a los hermanos y se despide con una palabra de uno que se está muriendo, que ya dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros, y pasa revista de su vida y pasa revista de todo, porque ya le habían dicho que él no iba a salir vivo de donde iba. Entonces Pablo allí se despide y Dios le está diciendo, no, pero espérate, antes que eso pase, lo que te estoy haciendo ahora es cambiando de rol. Y era necesario ese cambio de rol para que Pablo pudiera escribir todas esas cartas y completara la revelación que tenemos hoy. Pero la última carta escrita por él es segunda de Timoteo. Es una carta ya en una postrimería. En esta carta de segunda de Timoteo 4:13, en estos versos que muchas veces pasamos por alto, el apóstol Pablo dice, cuando vengas, trae el capote que dejé en Troas, en casa de Carpio, y los libros, bien, mayormente los pergaminos. ¿Qué estaba pidiendo Pablo? Pablo estaba pidiendo un capote porque esta prisión de Pablo, lo que muchos le llaman la segunda etapa de su prisión, ya no fue una casa alquilada, ya no era un preso de confianza. Ahora él está en la mazmorra, fruto de la persecución. Estaba frío y decía, tráeme un capote, pero no me deje, por favor, los libros, mayormente, ¿qué cosa? Los pergaminos. Si fuera hoy, Pablo estaba pidiendo la Biblia y parte de su biblioteca personal. Para allí, en este lugar, podemos allí. Así que vemos que hasta el final, Pablo reclamaba sus recursos,
sus recursos. Pablo los reclamaba hasta el final. Recursos para los ministerios y para sus estudios. Dice el hermano Chuck Gianotti en un artículo que encontré muy interesante, que dice, terminando bien, dice él, solo podemos conjeturar las circunstancias que provocaron la separación de Pablo de su biblioteca y por qué la necesitaba en esta coyuntura. Dice él, ¿no sería fascinante conocer los libros del listado de lectura de Pablo? Seríamos negligentes si no sugiriésemos a cada anciano como Pablo el armar una buena biblioteca de recursos de ayuda para el estudio y la aplicación de la palabra de Dios. Termina la cita. Creo que sí, hermano. Creo que sí. No me da tristeza ir a la casa de un pastor y usted le dice, dígame lo que usted tiene. No tiene un comentario bíblico, no tiene un diccionario, no tiene una concordancia, no tiene un libro básico de lectura, nada. Usted le pregunta, la última vez que usted leyó un libro, bueno, mi hermano, que ya no hay tiempo para esto. Ya, si usted no tiene tiempo, hermano, yo no le pregunto la última vez que escudriñó la Biblia, porque ya eso es muy personal, ¿verdad? Y no lo quiero comprometer. Pero a veces tampoco tienen tiempo para escudriñar la Biblia, pero cada vez que se presenta el problema es con la Biblia que hay que responderlo. Es con principios bíblicos que hay que responderlo. Esto no es con análisis, esto no es con experiencia, aunque la experiencia ayuda. Todo tiene que irse conforme a la palabra de Dios. Así que yo recomiendo a los jóvenes de aquí, que son nuevos ancianos o que apetecen obispado, que están en eso. Esto cuesta. Óigame, esto cuesta. De dos maneras cuesta. Cuesta en tiempo y cuesta en dinero. Así que nosotros tenemos, abro un paréntesis para decir que nosotros solicitamos una ayuda a los hermanos de Inglaterra, a los hermanos que enviaron los primeros misioneros aquí en Inglaterra y nos llegó. Y hemos logrado que nos donen para comprar una biblioteca muy importante, básica, casi de 17 materiales, 17 libros para 60 cuerpos de ancianos. Y esto va a ser para nosotros una entidad. Nosotros no sabíamos que iba a llegar la ayuda y nos sorprendimos cuando nos llegó esa cantidad de dinero y estamos muy contentos. Pero se necesita. No se apure, hermano, van a llegar algunas por la zona. Así que no preocúpese, no pueden llegar a todas, pero algunas por la zona usted va a ver que vamos a estar contactándolo. ¿Qué quiero decirle con esto? Mis hermanos, necesitamos hermanos ancianos que amen la palabra. Necesitamos hermanos ancianos que lean la palabra. Necesitamos hermanos ancianos que escudriñen la palabra. Necesitamos hermanos ancianos comprometidos con la palabra, porque nos toca vivir tiempos muy difíciles. Creo que muchos de nosotros han leído un libro que se titula ¿Cómo ser un líder de impacto? Lo han leído, ¿verdad? Algunos de ustedes. Es de Robert Peterson y Alexander Strauch. Es un libro basado en la vida de Robert Chapman. Y ellos se preguntan, ¿cuál fue el secreto de Chapman en su iglesia? Y decían, el secreto de Chapman en su iglesia era que estaba convencido de que solo la Biblia alimentaría a la iglesia y la haría crecer. Solo ella la protegería de su enemigo por excelencia, el maestro falso. Solo la palabra guiará a la iglesia por terrenos más elevados y seguros. Hermanos, así es. Necesitamos profundizar. Uno de los problemas que estamos teniendo hoy es lo que yo le llamo el espectáculo del púlpito. El espectáculo del púlpito es lo siguiente. Es lo que pasa en muchas iglesias. En la suya no, quizás en la suya no, pero pasa en muchas iglesias, es que no hay púlpito. Bueno, existe esto, existe el cajón, pero no hay púlpito, porque nosotros subimos hermanos al púlpito sin preparación, sin condición espiritual. A veces subimos payasos, la iglesia se la pasa riendo todo el tiempo, pero no aprendiendo.
y decimos, wow, qué hermano que predicó bien. Yo se he gozado hoy. Bueno, está bien, hermano. Yo no tengo mucho tiempo para ir a la iglesia a gozar. Yo me vamos a edificar, ¿ves? Pero ahí estamos. A veces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con lo que estamos haciendo. La iglesia necesita comida. Un hermano que se pasó, piénselo así. Un hermano que salió de su casa a las 8 de la mañana, a las 7, para llegar a su trabajo a las 8. Y se pasó el día entero fuera, que ha comido mal, que no ha visto a sus hijos, y va con anhelo a la iglesia. ¿A qué usted cree que va a la iglesia? No solamente a compartir con los hermanos, pero es a crecer. No es justo, hermano, que subamos o que se suba un hermano que no ha preparado el mensaje, que no estudia la palabra. Un hermano a hablar lo que se le ocurre. Pero hay otro peligro. Es la cantidad de hermanos con enseñanza falsa y el hermano anciano que está ahí durmiéndose porque ni siquiera oye lo que el hermano está diciendo. Bueno, esa es la verdad. Eso es la verdad. Entonces, es que tenemos que despertar a esta realidad. Nosotros necesitamos hombres espirituales dirigiendo la iglesia de Dios. Hermanos, hombres espirituales dirigiendo la iglesia de Dios. Esto es lo que necesitamos. De ahí que hay expresiones que comprometen al pastor en cuanto a este tema. Una de las expresiones que acabamos de leer en el verso que citamos es exhortar y convencer. Hay dos cosas que son importantes que todo pastor debe estar capacitado para exhortar y para convencer. Eso significa alentar y significa persuadir con la palabra. Es decir, yo aliento, ¿verdad? Yo puedo exhortar y eso trae aliento, pero yo tengo que estar capacitado también para persuadir con la palabra. Y ahí entra algo interesante. Y es que uno no puede enseñar la Biblia a menos que la conozca. En el caso de Chapman, él decía que no aceptaba una posición doctrinal hasta que no estaba convencido de su compatibilidad con toda la Escritura. Fundamentaba cuidadosamente su perspectiva doctrinal en el estudio de las Escrituras. Decía J.R. Cowell que su predicación no venía de una lectura apresurada de alguna porción, sino de un estudio profundo. Decía, todo error puede tener base en alguna parte de las Escrituras sacada de contexto. Eso es verdad. Todo el mundo en las Escrituras puede encontrar justificación por un error. A mí me dijo un bebedor, un borracho. ¿Qué es lo que usted me dice a mí? La Biblia no prohíbe beber. Lo que prohíbe es que cuando tú vayas a beber, beba añejo. Bueno, pues mire, me buscó en la Biblia. ¿Sabe que hay un verso en la Biblia que no me llega ahora que dice que al beber vino, bebe añejo, que el añejo es el mejor? Pero está hablando de otra cosa. Y el borracho se sabía el verso así, se lo sabía. A mí hasta se me olvidó dónde está, pero el verso así. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Todo el mundo puede encontrar en la Biblia que la Biblia dice lo que él cree que dice. Pero allí viene lo que se llama exégesis bíblica. Exégesis bíblica, interpretar la Biblia correctamente, la regla de interpretación de la Biblia, aprender que usted no puede tomar un verso solo para un tema, usted tiene que buscar todos los versos, aprender lo que es un contexto, los anteriores, los posteriores. Suenan feos, pero son fáciles de entender. Pero un pastor tiene que aprender a manejar las cosas para poder aclarar. Y esto comienza con algo sencillo. Esto comienza con mi vida devocional. ¿Cómo está tu vida devocional? Líder, pastor, no solo pastores, líder de caballeros, líderes de jóvenes, líderes de damas que están aquí, líderes de adolescentes, líderes que están aquí presentes. ¿Cómo está tu vida devocional? Esto es algo que nosotros tenemos que analizar, porque la vida devocional es el corazón de la vida de devoción
de todo hombre y mujer de Dios que Dios usa en este ministerio. ¿Qué es un devocional? Se considera un devocional como los momentos privados, personales, que pasamos con Dios y que sirven de preparación para el proyecto de Dios. Tres cosas importantes. Privados. Un devocional es un tiempo donde yo me aparto para estar con mi Dios. Personales. Es cierto que a veces tenemos que tener nuestros devocionales de familia. Espero que ustedes no se lo olviden, los que tienen hijos, ¿verdad? Hay que sentarse, hay que hacer el devocional. Pero eso no tiene que ver con tus momentos privados y personales. Personales significa usted y Dios. Y todo esto va a contribuir para tu utilidad dentro de este proyecto de Dios. Lo ideal sería que todo el que aspira obispado pagara el precio de la preparación. Si vemos el modelo bíblico, Pablo antes de salir al ministerio se fue a Arabia a preparar. Los discípulos del Señor se apartaron muchas veces para prepararse con el mejor instituto bíblico, el del Señor. Así que la preparación forma parte. Nosotros tenemos la escuela de formación bíblica allá, que gracias al Señor ha sido de mucha bendición para muchas iglesias que no tenían púlpito. Y la idea que pretende es dar los primeros pasos para que los hermanos sigan. Fruto de eso, luego que terminan, tenemos muchos hermanos estudiando online, fuera de esto, ampliando los conocimientos. Tenemos varias iglesias que hicimos un acuerdo de salud en la capital por lo menos. Todo joven, todo hermano que lo veamos proyectado para ancianos, tiene que ir al instituto. Una forma de ayudarle para que por lo menos tengan los recursos básicos para poder seguir hacia adelante. Me alegro mucho la cantidad de ancianos de la capital y de la costa norte, el módulo de Nagua, el módulo de Río San Juan, que han pasado, que se han graduado. Ahora, nosotros sabemos que el Instituto Bíblico no es magia, ni hace anciano. Es bueno que usted lo sepa. Ni es magia, ni hace anciano. Pero si usted apetece obispado, debe pagar el costo de lo que es la preparación. Algunos están mal informados. He oído hermanos decir, ¿para qué hay un seminario? ¿Para qué hay un instituto? Mira nuestros misioneros. Bueno, pues los misioneros nuestros fueron a seminario. Si usted no lo sabía, estudie la historia de la iglesia. Cochrane fue a un seminario. Razi fue a un seminario. Miss White fue a un seminario. Entonces, esto no es un argumento para hacerlo. Mariano González fue a un seminario. Entonces, el argumento se le cae. Hay que pagar el costo de la preparación. Además de esto, también está, la vida de oración. La disciplina de orar y consultar al Señor ha sido a través de la historia la principal arma de los grandes hombres de Dios, desde Moisés hasta Juan, y lo debe ser para el líder de hoy. No sé si a usted le pasa que a medida que la iglesia va creciendo y usted dura más tiempo, el tiempo de orar se le hace más pequeño, porque solamente poniendo en la mano del Señor los problemas de la iglesia usted tiene. Cuando usted le entra lo de la familia, lo suyo, lo de la iglesia, lo del ministerio, en realidad a veces, ¿verdad?, entendemos la necesidad de orar. Hermanos, esto es importante que nosotros lo entendamos. Todo esto implica el estar capacitado para el mayor reto pastoral del día de hoy. ¿Cuál es el mayor reto pastoral del día de hoy? La defensa de la doctrina bíblica. Mis hermanos, característica de los tiempos que vivimos es la confusión bíblica. Y la confusión bíblica, la defensa de la doctrina bíblica, es algo donde Satanás se ha especializado en cuanto al sistema de confusión. Hoy no estamos hablando de un enfrentamiento abierto y deliberado a muchas de las cosas que creemos. Son doctrinas que van entrando a la iglesia con suspicacia y afectando aspectos fundamentales de la iglesia
y que nosotros debemos frenar. Nosotros debemos frenar. La fe envuelve las creencias doctrinales. La fe envuelve una confianza personal en Dios. Romanos 1:17. Y nosotros debemos saber qué creemos. Nosotros debemos saber qué creemos. Dice Albert Morel lo siguiente: la confusión y transigencia teológica que caracteriza a la iglesia moderna de hoy son directamente atribuibles a la negligencia de la iglesia en no separarse del error doctrinal y de los herejes que la enseñan. Tremenda palabra. Esto es así. ¿Por qué tenemos tanto problema? Porque no tomamos medidas con separarnos con los errores doctrinales, pero tampoco frenamos a los que enseñan errores doctrinales. El apóstol Pablo, en sus escritos concluyentes, en sus cartas apologéticas de primera y segunda de Juan, tiene declaraciones muy absolutas sobre este tema. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Esto está en segunda de Juan. Ya Pablo había advertido en Gálatas 1:8-9. Si alguno predica un evangelio diferente, sea como anatema. Ya Pedro en su segunda carta y Judas advierte explícitamente sobre estos peligros para la iglesia. Cuando permitimos que los falsos maestros, profetas y hombres que entran encubiertos en la iglesia actúen con libertad, nosotros vamos a ver cómo esta falsa doctrina entran a la iglesia. Léase Judas 4, léase segunda de Pedro 2:1 y verán específicamente estos versos. Y el problema es que estas enseñanzas que atrae a mucho puede traer destrucción repentina. Una de las cosas que ha caracterizado nuestras asambleas desde siempre ha sido su constancia en la práctica doctrinal fundamental. Lo que hemos vivido, brechas generacionales en nuestra iglesia, sabemos que, independientemente de la formación académica de los pastores del pasado, la cual en su mayoría era limitada, eran hombres que amaban la palabra, que la estudiaban, que conocían sus doctrinas, que eran enseñables. Estas cosas están desapareciendo hoy y nos movemos con muchos ancianos y líderes jóvenes que son en sí mismos un peligro doctrinal. Y cuando me refiero a doctrina, debo especificar que me refiero a doctrinas fundamentales. Quiero aclarar este punto para que seamos claros. Cada vez que hablamos de doctrinas aquí que pueden traer error, me refiero a doctrinas fundamentales. Y llamamos doctrinas fundamentales a aquellas que son bases de la fe cristiana, de acuerdo a la enseñanza de la revelación bíblica. También podríamos llamarle las doctrinas que son esenciales para la fe del creyente. Nosotros estamos terminando, después de 2 años, en la escuela dominical de la iglesia nuestra, el estudio de nuestro libro de doctrina, Apuntes Doctrinales. Se ha estado dando en toda la escuela dominical por 2 años y estamos terminando. Entramos en los temas de escatología, es decir, los temas que hablan acerca de los eventos del futuro. Y yo le decía a los hermanos queridos, en los temas de escatología son temas que hay varias visiones de interpretación. Pero esas visiones de interpretación no deben traer división en el cuerpo de Cristo. Porque
Este es un tema donde hay visiones de interpretación, en temas muchas veces que hay mucha oscuridad, Sin embargo, usted sí debe saber lo que creemos nosotros. ¿Por qué? Porque desde nuestros púlpitos se debe predicar lo que creemos nosotros. Puede haber otra visión de interpretación. La respetamos. Nosotros tenemos hermanos bautistas que tienen una visión diferente. Lo queremos, lo llevamos bien y lo respetamos. ¿Qué ellos predican en sus púlpitos? ¿Lo que creen? Ahora, ¿qué debemos predicar nosotros en nuestro público? Lo que creemos. Entonces venimos, nos nutrimos de muchísimos maestros que creen otra cosa. Y eso es lo que queremos decir al púlpito, no lo que creemos. Y yo creo que esa es una falta grave para la iglesia. A mí me gusta decir lo que tengo que decir. Hay temas que no tienen que ver con doctrinas fundamentales, sino con prácticas generales, que yo no estoy de acuerdo. Ahora, nunca voy a predicar en contra porque pertenezco a una confraternidad que cree una línea y esas líneas tienen que ser aceptadas. Jóvenes queridos, es así. Eres un estudiante bíblico. Quizás tenga temas de prácticas generales. Espero que sean de prácticas generales y no de doctrinas fundamentales, ¿verdad? Porque ahí hay que preguntar hasta el final. De prácticas generales que tú dices, bueno, pero ¿y por qué va aquí o no va aquí? Entonces, ya vamos a tenerlo. Ahora, desde el púlpito, cuídate de predicar lo que no son nuestras bases en prácticas generales para evitar confusión. Ahora, hay doctrinas que no se negocian. Hay doctrinas que no se negocian. ¿Por qué? Porque son tan profundas como el pensamiento de Dios, están presentadas claramente en las Escrituras. Son accesibles al creyente. Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste cosas de los sabios y los entendidos y lo has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Algunas de esas doctrinas son, por ejemplo, la unicidad de Dios. Dios es uno, único, ¿verdad? Uno, un solo Dios verdadero. Ese Dios es un Dios como trino. Nosotros tenemos que saber esa doctrina, esa doctrina al dedillo. Tenemos que saber un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Bueno, usted tiene que creerlo. Cuando alguien le diga, no, espérate, nada más hay un solo Dios, hay dos dioses, entonces no. Esto choca con principios fundamentales. Nosotros tenemos que defender hasta el final la deidad de Cristo. Óigame, un hombre como Juan, que en toda la Biblia, aparte de sus primeros nombres, después de ahí lo vemos Juan tranquilito, como un hombre hacia el final, no se aguanta. Y Juan dice con claridad en sus epístolas al final, que si alguno decía que Jesucristo no venía en carne, el tal era un mentiroso, la verdad, y enfrentó verdades como esta. Bueno, la deidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y si alguien le dice, no es Dios, entonces usted tiene que demostrarlo. Y usted tiene recursos. Usted tiene recursos. No sabe dónde buscar. Vaya a su libro. Ahí le vamos a dar todos los versos donde usted le va a decir, explíqueme esto. Jesucristo es Dios. Otro tema es la inspiración e inerrancia y autoridad de la Biblia. La Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura no tiene error, y es la autoridad. Por eso es plenaria, tiene la última palabra. Las Escrituras tienen la última palabra. La salvación por gracia y por la fe. Este es un tema que nosotros no podemos negociar. ¿Por qué? Porque la salvación por gracia y por la fe es algo fundamental para nuestras creencias. Esta es la fe en sentido doctrinal, el cuerpo de doctrina, como dice Judas 3, que ha sido una vez dada a todos los santos y que debe ser defendida. Pero hay casos
en los cuales algunas doctrinas no tienen explícitamente un pasaje en las Escrituras que pueda apoyarla. Tal es el caso de la Trinidad. No busque Trinidad en la Biblia. Sin embargo, hay una cantidad abrumadora de versos que le manifiestan que Dios es trino. Ahora, si usted busca Trinidad como Trinidad, no la hay. Nosotros comenzamos ahora, este año, un proceso de trabajo en la capital con cuerpos de ancianos para capacitarlo en cómo enfrentar y defender doctrina fundamental. La idea es que ante todas estas cosas nosotros seamos defensores. Por ejemplo, hoy en día se habla mucho de que Jesucristo murió por lo que se iban a salvar. ¿Usted lo ha oído? Entonces yo tengo un verso que dice por todos murió. Entonces tengo un problema grave con este verso. Pero la pregunta no es esta. La pregunta es, ¿cuáles son los planteamientos del que cree que Jesucristo murió por lo que se iban a salvar? Esa gente, lo que cree eso, mi hermano, lee los versos, saben su interpretación a su manera, leen 20,000 libros y arrollan a usted que está firme en su pensamiento porque usted no sabe cómo defenderse. Entonces hay que aprender a defender doctrina fundamental. Pero la cosa es más grave. Cuando usted va donde el pastor y le dice, pastor, tengo un problema de confusión. Usted tiene años predicando aquí que dijo que Jesucristo murió por todo. Entonces ahora me dicen esto. Y yo leí a fulano de tal y mire lo que dice esto. Y leí a fulano de tal y dice esto. ¿Y qué usted me dice? Entonces usted se queda así y le dice, mira mi hijo, no le haga caso a todo lo que tú oyes por ahí. Tú tienes que creer a esto, mi hijo. Eso es verdad, pero no es así. Es poder dar los recursos para que esta persona pueda entender que esto que se le está predicando no es una correcta interpretación de la palabra de Dios. Este es el problema. Pero existe lo que le hemos llamado doctrina general. Doctrina general. Las doctrinas generales, son aquellas que aún siendo importantes como toda la revelación bíblica, pueden ser motivo de controversia de acuerdo al criterio adoptado para su interpretación. Algunos le llaman secundaria, no encuentro cómo decirle secundaria. Toda doctrina es importante, no es secundaria, no me gusta usar este término, porque secundaria la disminuye de valor y no es secundaria. Por ejemplo, la doctrina de la iglesia, la doctrina de los dones, ¿verdad? Algunos creen que el don de lengua está vigente, nosotros podemos demostrar que es un don en extinción. Algunos creen que el don de sanidad como don es una vigencia. Nosotros creemos que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos y puede sanar, pero no hay un don de sanidad vigente hoy. Algunos creen, por ejemplo, en el criterio del apostolado. Hoy hay más apóstoles que predicadores y que esto, todo el mundo es apóstol, ¿verdad? Entonces se quieren venir a confundir, no, apóstol en el sentido de, bueno, etcétera, etcétera. Esas cosas hay que trabajarlo. Sin embargo, en el momento que decides pertenecer, quiero que lo que viene ahora nunca te lo olvides. En el momento que decides pertenecer a un grupo eclesiástico cualquiera, debe aceptar como parte de tu predicación y práctica lo que esta comunidad mayoritariamente cree. Te lo voy a repetir. Nadie te obliga, ahora en dominicano, ¿ves? Ahorita era en inglés, ahora en dominicano. En dominicano. Nadie te obliga a ser templo bíblico. O algunos lo obligaron. Si algunos lo obligaron, me ayuda. Me levanta la mano para ayudarlo, para que lo desobligue. ¿Ves? Bien,
Nadie te obliga. Pero en el momento que decides ser templo bíblico, sabes que hay prácticas que están ahí. ¿Tendrá comunión todos los domingos en la mañana? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tendrá que cubrirte? Si eres mujer y quieres pedir un himno en la comunión, tendrá que decirle a un hermano, pídamelo, ¿verdad que sí? Bueno, todo ese tipo de cosas. Yo te lo pongo porque son los que me preguntan, ¿verdad? Yo tengo un encuentro a veces con la iglesia que es un conversatorio. Me siento en una silla y ellos me preguntan todo lo que no se atreven a preguntar. Entonces me vienen todas las preguntas que están ahí. Pastor, ¿por qué yo no puedo pedir un himno? ¿Por qué yo? Bueno, todo ese tipo de cuestiones. Bueno, cuando tú llegas a una entidad, llámese como se llame, esa base doctrinal que implica las doctrinas fundamentales y las generales forman parte de la estructura. Si no te sientes bien, yo te recomiendo que te busque otra iglesia. Que no nos traiga problemas, por piedad. Que no nos la ponga difícil a nosotros. Que te busque o que te abstenga de predicar ciertas cosas, ciertos temas que vienen a traer problemas a la iglesia. Una ocasión un joven de nuestras asambleas y no de la capital, de esta zona, me abordó y me dijo, hermano, ¿usted se va a quedar un día más? Digo yo, sí. Yo quiero una ayuda. Yo quiero que usted me revise un mensaje, porque usted sabe que me toca predicar y a mí me fascina predicar temas conflictivos. Digo, hermano, se equivocó. Busque a Mauri Marrero para eso. A Mauri, te quiero, eso es de cariño. Esto es de cariño. Digo, te equivocó. No, yo le dije, hermano, usted se equivocó. ¿Cómo usted me va a decir a mí que eso? Que usted que buscando temas conflictivos. Estuve en estos días, el año pasado, predicando en Nueva York. Y una de las iglesias me invitó. Y cuando yo venía, me llama un anciano y me dice, hermano, tenemos mucho entusiasmo que usted va a poder venir a estar con nosotros. La iglesia viene temprano. Es más, convocamos la iglesia una hora antes para tener una sección de preguntas que queremos hacerle. Preguntas y respuestas que queremos hacerle. Ajá. Queremos que usted nos responda si la pitonisa de Endor era, era Samuel. Digo, hermano, trata de preguntarle a otro. Cuando vaya Diego Flete, usted le pregunta a esa gente por ahí, pero no me llame para preguntarme si la pitonisa de Endor era Samuel o no era Samuel. Sí. Entonces hay hermanos que gozan con ese tipo de situación y nosotros tenemos que entender esta parte de aquí. Yo creo, mis hermanos, que llegó el momento de que pensemos con seriedad sobre nuestra doctrina. En un cursillo bíblico, una hermana dijo estas palabras, nunca se me olvida, y las repito porque nunca se me olvida, y pensaba cuán equivocado estaba la hermana, pero ella lo sentía así. La hermana dijo, ¿qué problema tienen los templos bíblicos? Están jaitos de doctrina y faitos de amor. Bueno, entonces yo le dije, yo le decía a las hermanas, si están los templos bíblicos faitos de amor, hay que aumentar el amor, pero hay que dejar la doctrina. ¿Verdad que sí? Miren, mis hermanos queridos, en estos tiempos nuestros problemas fundamentales, léanselo en la palabra, van a ser la doctrina. Ahora vamos con seriedad, vamos a la Biblia, vamos a estudiar la Biblia, vamos a tener disciplina, vamos a reconocer como ancianos hombres de la palabra, vamos a crear disciplina bíblica con la palabra, vamos a escudriñar. No es un error decir no sé. Cuando tenga duda, y ahora sí voy en serio, sobre temas, ustedes tienen demasiados maestros en esta zona. Usted tiene a un hermano como Mauri que puede preguntarle con toda honestidad. Usted puede preguntarle a un Diego. Usted puede preguntarle a cualquiera de esos hermanos. Si usted tiene mi correo, me puede preguntar a mí. Usted le puede preguntar a Fernando. Usted le puede preguntar a tanto hermano, a un Tato Faña. Acláreme sobre esto. Mejor es así.
mejor es así. Hermano anciano, querido, amado en el Señor, también usted puede usar esos recursos entre compañeros, decir, sobre este tema no lo entiendo bien, estoy teniendo esto en la iglesia, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer? Pero entendamos una cosa, que esto debe de ser de esta manera. Hermanos, compañeros, pastores, que debemos reflexionar sobre estos asuntos. Nosotros tenemos muchos ataques. A veces se me critica mucho porque digo estas palabras. A veces hay jóvenes que están subiendo que creen que en los templos bíblicos no hay maestros, que solo hay analfabetos bíblicos. Y todos sus maestros de consulta son maestros fuera de la línea nuestra. Usted se va a nutrir y usted va a ser como usted se nutra. Créalo que es así. Si usted solo se nutre con explicaciones y con ideas que están lejos de nuestras bases bíblicas, terminará aceptándola como válida. Pero si usted es capaz de tener la nuestra, tenerla de afuera, confrontarla, usted va a crecer, usted va a desarrollarse. Y yo le invito que hasta en esto seamos serios al momento de tener consultas bíblicas y saber lo que nosotros tenemos. Compañeros pastores que están aquí, amados hermanos, amigos, nosotros a ustedes les hablo hoy. En este tiempo en que vivimos, el llamado es a ser guardianes de la palabra. Guardianes de la palabra. Esa palabra que el Señor dio y que va a sufrir en estos tiempos. Y que va a haber confusión en estos tiempos. Y que Satanás está enfrentando en estos tiempos. Aprendamos a defenderla y a asumir con responsabilidad en todas estas cosas. Por último, yo quiero concluir con esta frase que nunca se le debe olvidar. La unidad de la iglesia debe ser respetada a través del respeto del consenso doctrinal. Yo quisiera que ustedes nunca se le olviden esto. La unidad de la iglesia debe ser respetada a través del consenso del respeto doctrinal. A veces le he dicho a la iglesia, sobre este tema nosotros creemos diferente. Y me dicen, ¿y por qué lo estamos haciendo así? Yo le digo, porque usted es templo bíblico. ¿Sabe qué quiere decir esto? Pertenecemos a una comunidad que va a trabajar, que se trabajan muchas cosas. Una de las grandes virtudes que el Señor me ha permitido en su soberanía es ver brechas generacionales. Eso quiere decir que yo me convertí a los 11 años y yo comencé con el hermano Razi y con el hermano Don Baudilio y yo he visto cambios. Yo estaba en los tiempos de Fonchi Locual, esos maestros de antigüedad, y yo he visto cambios. Y yo les puedo decir a ustedes que los templos bíblicos de hoy no son ni por asomo los templos bíblicos del pasado, ni por asomo. Las cosas cambian, los cambios van a venir imitando a los demás. ¿Qué hemos entendido? Hemos entendido que en doctrinas fundamentales no negociamos, en prácticas generales respetamos. Así que las iglesias se manejan bajo ese consenso. Usted va a ir en una iglesia donde tocar una batería no es pecado. Hay una iglesia donde tocar una batería hay problema. Entonces, si usted va en una iglesia donde tocar una batería es problema, ¿sabe lo que usted va a hacer? No la toque. Yo acabo de venir de 10 días en Perú y había una diversidad de iglesias como usted no se imagina. Para mí fue impactante que a esas conferencias vinieron hermanos de la selva. Hermanos, le voy a decir esto. Duraron literalmente 72 horas para llegar a Lima en una guagua, bajando de la selva y llegando allá. ¿Qué encontramos en Lima? De todo. Hay una iglesia donde la alabanza era de una forma. Había una iglesia donde usted tenía que ponerse saco obligado para usted predicar. Había una iglesia donde se predicaba así. Y había una iglesia, pero todos eran hermanos. Todos pueden trabajar de esa manera, porque en eso tiene que haber unidad y consenso. Donde nunca hubo negocio es en la doctrina fundamental. Y esa doctrina fundamental usted tiene que saberla.
tiene que dominarla. Esto no es cuestión de venir al cursillo y decir, ¡ay, qué bien! Tiene que fajarse. Coja su libro de doctrina, léalo, busque los versos, estúdielo. Canse a su pastor, a su anciano. Cuando no entiende un punto, diga, explícamelo. Yo quiero saber cuál es mi fe. Yo quiero saber dónde está fundamentada nuestra fe. Pero si después de esto usted quiere seguir con nosotros, la unidad de la iglesia debe ser respetada a través del respeto del consenso doctrinal. Dios le bendiga.